Buenos días, mi nombre es Narcisa Castro. En esta mañana vamos en la materia de diseño y evaluación de proyectos de investigación. Vamos a hablar sobre la toma de muestras y técnicas de instrumentos de recolección de datos. La muestra. La muestra es una representación de la población, la misma que debe cumplir con las características del grupo de estudio investigativo o universo. La sección de una parte es la sección de una parte de la población que va a ser sujeta a la investigación. El tamaño de la muestra permite a los investigadores saber cuántos individuos son necesarios estudiar para poder estimar un parámetro determinado con el grado de confianza deseado. El cálculo y el tamaño de la muestra es una función matemática que expresa la relación entre las variables, cantidad de participantes y poder estadístico. Existen diversas maneras para obtener el tamaño de una muestra, dependiendo de los datos que se encuentren. Por ejemplo, pueden ser muestras con un universo finito o un universo infinito. Y son diferentes las fórmulas que se debe aplicar para determinar el tamaño de la muestra. Donde n minúscula es el tamaño de la muestra poblacional a obtener. La n mayúscula representa el tamaño de la población. La p, proporción de elementos que posee una población, una característica de estudio. El valor máximo de dispersión es de 0,5. La q es la proporción de elementos que no poseen la población. Una característica de estudio, el valor máximo de dispersión es 0,5. La O representa la desviación estándar de la población. En caso de desconocer este dato, es común utilizar un valor constante que equivale a 0,5. La Z es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Su valor es un constante. Por lo general, se tiene dos valores dependiendo del grado de confianza que se desea, siendo el 99% el valor más alto. La E representa el límite aceptable de error. Para obtener el tamaño de la muestra referente a un universo infinito, se utiliza la siguiente fórmula. Hemos puesto como ejemplo una muestra, la obtención de una muestra finita. Por ejemplo, si necesitamos calcular el tamaño de una muestra de una población desconocida donde el investigador necesite un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 3% y se desconoce la probabilidad del evento que se está estudiando. Utilizamos la fórmula de la muestra infinita, que es igual a z al cuadrado c por p por q sobre e al cuadrado, donde z es el intervalo de confianza al cuadrado. En este caso se pide que sea del 95%, lo que indica que sería 1,96 al cuadrado, y como no sabemos la probabilidad de que ocurra el evento p y q, sería el 50%. Entre el margen de error al solicitado al cuadrado, el resultado sería de 10,67. Y al tratarse de personas, es recomendable el redondeo en estas cifras. Se recomienda que una muestra representativa esté integrada por personas con intereses similares a nuestro objeto de estudio. No tiene que ver en este caso con el tamaño, sino los intereses de las personas que van a colaborar como parte de la muestra. Técnicas e instrumentos de investigación. La técnica son los mecanismos o medios orientados para recolectar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos objeto de estudio. Las técnicas son recursos o procedimientos de recolección de información. Se destacan como técnicas principales la observación, la entrevista, el análisis documental. Se recomienda la aplicación de varias técnicas para la obtención de información desde diferentes fuentes para poder contrastar. Instrumento. El instrumento se concreta a partir de la técnica utilizada. Se trata de una herramienta específica y aplicable al desarrollo de una técnica para obtener información. Cada técnica tiene unos instrumentos específicos. Por ejemplo, la técnica de encuestas tiene varios instrumentos.
Una vez que se identifique el problema investigativo, su marco contextual, la hipótesis, en su caso, las variables y objetivos, llegamos a un punto donde se puede determinar la técnica e instrumento a utilizar en la solución de la problemática, conociendo la estrategia a emplear y la obtención de los objetivos de la investigación establecida. Uno de los instrumentos uno de los primeros instrumentos es el análisis de contenidos, y que requiere de una matriz de análisis documental donde se establecen las ideas principales, se ubica en un contexto donde se extraigan códigos y poder generar categorías de análisis. Se utiliza en investigaciones cualitativas o niveles exploratorios. Por medio del análisis documental nos podemos apropiar de los instrumentos como las fichas y recursos documentales. La entrevista es la segunda técnica. Está representada por las entrevistas que tienen una característica que diferencia de las demás técnicas, la presencia cara a cara con el investigador, por lo cual debe haber una empatía entre el investigador y el entrevistado, permitiendo estructurar guiones y revistas de apuntes, de tal manera que el que realiza la entrevista puede estructurar las preguntas y permitir que emerjan preguntas durante la realización de la entrevista. Encuestas. Son herramientas encaminadas a preguntar. Una de las técnicas más utilizadas en la investigación cualitativa es la encuesta, que permite llegar de manera más fácil a los sujetos de la muestra. El cuestionario es básicamente un listado de preguntas estandarizadas que se utilizan como instrumento en la técnica de encuesta y permiten obtener información relativa a grupos en el tema que se pretende investigar. Es importante diseñarlo con rigor para obtener datos fiables. Se debe delimitar los constructos, unidades de análisis y variables que se quiere analizar y formular las preguntas con un lenguaje claro, en función de la edad y el nivel cultural de los sujetos que muestran y de la muestra que deben responder a la encuesta. Los ítems deben ser claros y neutros, con una sola variable en cada ítem, evitando interpretaciones o confusiones en la pregunta. Observación. Esta técnica es la más desarrollada por los investigadores, pero no de manera empírica, ver solo por ver, sino tomar apuntes de posibles situaciones diferentes, de manera investigativa. Por tanto, es un proceso empírico que implica atender e identificar, buscar y encontrar datos y elementos predeterminados de un modo intencionado y estructurado. La observación sistemática se define como el procedimiento estructurado e intencionado de mirar y examinar datos, objetos, fenómenos sin modificarlos, para obtener información en relación a los objetivos de la investigación. Esta técnica es fundamental para el trabajo de campo, pues permite obtener información valiosa en el contexto socioeducativo. Los tipos de observación son dos: participante, donde el investigador interviene activamente en las actividades objeto de estudio, y no participante, donde el investigador minimiza el efecto de su presencia para mejor objetividad. Conclusión. En el ámbito investigativo, determinar la técnica y el instrumento para desarrollar la investigación de manera apropiada determina el éxito de la investigación, concretándose en la obtención de los objetivos determinados. Con la obtención de los datos fidedignos y confiables a cualquier lector que muestre interés en la investigación realizada, con la posible solución a la problemática establecida. Es de mucho interés que el investigador determine estas herramientas, ya que de ellas dependerá el desarrollo progresivo de la investigación, para concluir con una investigación eficaz y determinante que proporcione una solución pertinaz a la problemática que afecta a la sociedad. Muchas gracias.